Hoy está en la Biblioteca de Villaspesa, Semana del Álbum, rodeada de álbumes de niños y de libros, que eso es muy bueno. Y antes prometía bajar las escalericas de la biblioteca y no sé dónde ha ido a parar. Así que Mónica, hola de nuevo. Mónica. Pues continuamos en la Biblioteca Central celebrando esta Semana del Álbum y ahora tenemos con nosotros a Marta Tutone, ella es editora de la editorial Liana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y esta tarde nos va a ofrecer una charla sobre editar para preadolescentes y adolescentes, ¿no, Marta? Sí, bueno, aprovecho la ocasión para darle las gracias a Gema de la editorial Libre Albedrío y a la Asociación Camping Gas por organizar la charla, por invitarme, por cuidarme. Y bueno, como aquí en Almería se ha hablado ya mucho, gracias a Gema y a la Semana del Álbum, de las virtudes y del álbum ilustrado, yo he querido enfocar un poco esa pequeña charla sobre un poco ese paso entre pues eso, la infancia y la adolescencia, desde el álbum y desde los cómics, porque yo edito sobre todo álbumes y cómics. Entonces, un poco un recorrido entre los cómics, un poco para primeros lectores hasta ya un público de jóvenes y ya, bueno, sin edad siempre, pero un poco qué caracteriza la elección de cada título, por qué y los temas que considero relevantes y, bueno, un poco presentar el proyecto. Claro, que hay que tener en cuenta a la hora de editar para jóvenes y adolescentes. Bueno, que sean lecturas motivadoras, que a nivel gráfico, o sea, que la obra sea en la gramática, en el caso del cómic, la gramática del cómic aporte algo nuevo, comunique, motive, implique el lector y la lectora y que sea, pues eso, interesante. Claro. Tenemos la suerte de tener por aquí algunos de los cómics que ella ha editado. Entonces, como estábamos hablando del tema del contenido, si te parece, vamos a coger alguno, nos lo enseñas y así ponemos ese ejemplo para que se pueda ver mejor. No sé cuál quieres elegir, Marta. Bueno, ya aprovecho, aquí he traído algunos cómics de la editorial y algunos de la asociación, que no son de mi editorial, aquí en la esquina. Y bueno, para hacer así un ejemplo, a lo mejor puedo hablar de Melvina, porque justo ahora ha salido esta segunda parte y a propósito de ese paso de la infancia a la adolescencia puede ser una buena elección porque la autora decide y ya concibe esta historia como una historia en tres momentos. Una Melvina en el que la protagonista es una niña de 10-11 años, entonces todavía no es mayor, es una niña todavía, pero ya quiere ser mayor y así poder decidir por sí misma. Y en esa aventura fantástica, en este mundo fantástico, aprenderá muchas cosas, entre ellas lo que se pierde creciendo demasiado deprisa y lo importante que es conseguir nuestros deseos o nuestros objetivos por nuestra cuenta. Y aquí es ya adolescente, realmente han pasado 5 años, entonces es un proyecto un poco ambicioso si queremos, porque no es una serie al uso, no es que sigamos Melvina en su nueva aventura, es una Melvina distinta, ha cambiado, ha crecido, tiene sus circunstancias, su entorno y sobre todo su mundo interior. Entonces ahora viaja a este mundo fantástico, pero este mundo fantástico ahora no le pide su ayuda, sino que será el que ayudará a Melvina a superar este momento, ese bache, digamos, en su camino, a entenderse mejor, a conectar consigo misma, también porque en el fondo este mundo interior, este mundo fantástico es un poco una metáfora de su mundo interior y aquí lo tenemos más claro, también porque habla a lectores ya también que han crecido. Claro. Marta, como editora, ¿crees que hay muchos adolescentes y preadolescentes que optan a la hora de leer por los cómics? Sí, creo que sí. También tanto manga como cómic. Sí, creo que puede ser y es una experiencia estética importante y que además es muy
es muy presente en nuestra vida, la de todo, pero de las personas más jóvenes todavía más, pues el mundo de la ilustración, la importancia de descifrar los símbolos, los iconos. Entonces, cuanta más cultura tengamos en ese sentido, más entendemos el mundo que nos rodea. Yo creo que también eso es un atractivo de una obra de este tipo. Y ya para terminar te voy a preguntar por qué crees o por qué tipos de cómic se decantan más. ¿En general los lectores o en mi catálogo? Porque tampoco tengo un... Bueno, en tu caso, bajo tu experiencia, ¿por qué tipo de...? Bueno, creo que interesan mucho a los jóvenes, pero no un público infantil como tal. Interesan mucho las historias reales, las biografías, personajes que te cuentan alguna historia que por un lado es una historia real, pero por otro les plantea como un desafío, un momento vital en el que algo se ha complicado y han tenido que resolverlo. Entonces, saber un poco cómo han encontrado su lugar en el mundo, que creo que es algo que también nos preguntamos a menudo en la vida, pero más todavía en ciertas edades. Y siempre las aventuras en los más jóvenes, pero todos, niños y adolescentes, poder transfigurar ciertas preguntas, encontrar, digamos, ciertas preguntas, ciertas situaciones que hagan, pues eso, que nos planteemos las cosas de manera más creativa o distinta, poder encontrarlas en una aventura hace que podamos identificarnos y no según nuestro momento, y creo que eso es algo que muy respetuoso y muy, muy bonito en el momento en que entramos en contacto con una obra visual y que nos abraza, ¿no? Porque es fácil perderse en una lectura en el que podamos sentirnos más cerca de los personajes. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias, Mónica. Alfredo, pues espero que hayáis disfrutado de esta mini masterclass que nos ha dado Marta sobre los cómics. Si te parece, me voy corriendo porque ahora tenemos una cita por allí, por la tele, que tenemos que seguir contándoos cosas muy interesantes. Qué lujazo contar con esta masterclass, como tú decías. Vente para acá corriendo, que además creo que ya está por aquí tu invitada.